Porque la cerveza, acá en esta zona de Bohemia, lo que hoy es República Checa, fue no solo importante por la economía, sino importante para que se desarrollara la región y para que las personas no se murieran. Y no es porque ganaran dinero vendiendo cerveza, sino porque antes, en la época medieval, todos sabemos que no se tenían los conceptos de higiene como los tenemos hoy. Las palabras que utilizamos en el ámbito científico generalmente vienen del griego antiguo. Higiene era una de las ninfas de las cuales toma el nombre de la palabra, y este concepto de limpieza, pero este concepto no se tenía en la Edad Media. No se sabía, no se habían descubierto por supuesto los microbios, no se sabía dónde venían las enfermedades. Lo que sí se sabía era que si la gente tomaba agua era muy probable que se enfermara, a menos que descubriera alguna fuente de la montaña. Pero el agua que se llevaba a las ciudades generalmente después se contaminaba por distintas situaciones, porque la gente no sabía que había que limpiarse y se enfermaban. ¿Y cuál era la bebida que nunca daba problemas? La cerveza. La cerveza envasada podía durar mucho tiempo y se sabía que si se tomaba cerveza uno no se sentía mal, es más, hasta se sentía contento. Y acá en esta región los monjes desarrollaron una técnica de hacer cerveza a base de lúpulo que no existía en otras partes del mundo, al punto de que lo manejaban en secreto, al punto de que hoy cerveza checa es una frase registrada y tiene denominación de origen, porque esto tiene más de 1000 años desde que empezaron los monjes a hacer cerveza en esta región de Bohemia, y además fue el primer lugar en donde se hizo este tipo de cerveza que hoy conocemos como cerveza lager. Y esto empezó en esta región de Bohemia en un pueblo que se llama Pilsen. Se escribe Pilsen, pero se pronuncia Pilsen. Si lo ven escrito en checo, tiene arriba de la N como si fuera una ñ, pero no, pero eso es cuando vemos idiomas que tienen ese tipo de acentos diferentes arriba de las letras, lo que significa es que se pronuncia distinto. Y bueno, acá en República Checa así se pronuncia este pueblo, que es donde se crea por primera vez este tipo de cerveza de lúpulo lager. Y acá lo que vamos a hacer nosotros es probar varios tipos de cerveza que tienen más de 1000 años de desarrollo y fueron creadas en este sitio. Es más, hace un tiempo hubo un problema entre el gobierno de República Checa y la fábrica Heineken, porque Heineken registró una marca de cerveza lager que pertenecía al país, y el país, República Checa, le hizo un juicio a la industria y se lo termina ganando. A tal punto es importante acá la cerveza. Hay otra historia asociada a la cerveza. Por ejemplo, ustedes saben de dónde viene la cerveza más fuerte, que es la cerveza IPA. ¿Conocen algo de cerveza? ¿Saben lo que es la cerveza IPA? Sí, claro. La cerveza IPA es una sigla que significa Indian Pale Ale. Es un tipo de cerveza que se desarrolló justamente como acá para que durara más tiempo conservándose en zonas incluso con mucho calor y no se fermentara, no se pudriera, porque era una cerveza que se llevaba en los barcos. Imagínense que llevar agua en un barco era fundamental. Si los agarraban en una época de que durante mucho tiempo no llovía, se morían de sed. Y lo que llevaban para tomar era cerveza.
cerveza u otro tipo de bebidas alcohólicas que no fermentían, no se pudrían, que duraban mucho tiempo. Ron, por ejemplo. Pero bueno, con el ron ya no podían tomarlo como si fuera agua. Aunque hay algunos acá que he visto que, bueno. Pero la cerveza sí, además era alimento. Tenía muchas propiedades que hacían bien a la salud en esa época, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando los barcos ingleses iban a India, a sus colonias, llevaban cerveza para los marinos, por un tema de salud. Pero el viaje era muy largo y hacía mucho calor en esa zona, y la cerveza a mitad del viaje se pudría y no la podían tomar. Entonces desarrollaron esta cerveza que tiene mucho más concentración, es mucho más fuerte y aguanta más tiempo en condiciones de calor. La metían en barriles y duraba todo el trayecto de meses desde la India, desde las colonias hasta Inglaterra y viceversa. Por eso se desarrolla en esta colonia inglesa de la India, por eso se llama Indian Pale Ale y es lo que hoy conocemos como la cerveza IPA. Así que la cerveza tiene mucho que ver con el desarrollo de la industria y del comercio y del crecimiento de los pueblos, así como la introducción de la papa en Europa hizo que Europa pasara de poca población a millones, solamente porque empezaron a plantar papa, porque antes no había un alimento tan masivo y barato. Entonces la gente no podía vivir, no podía crecer, no podía tener más hijos porque se morían. La cerveza también jugó un papel fundamental en ese aspecto. Así que vamos a probar justamente la cerveza que nació acá hace más de 1000 años, que tiene denominación de origen, que se creó en esta zona de Bohemia, que nosotros, bueno, conocemos en Uruguay como la cerveza Pilsen, pero la cerveza Pilsen es una marca allá que hace referencia justamente a la zona en donde se crea, que es este pueblo de Pilsen acá, en República Checa. Así que por lo menos tenemos un contexto de qué significa la cerveza en este lugar. Es una economía que aporta mucho al Producto Bruto Interno del país, pero además es un orgullo nacional, es un tema cultural, y ya van a ver lo que son las cervecerías. No esperen nada ostentoso, la gente va a tomar cerveza, chau. O sea, son bancos de madera largos, te sentás y automáticamente te ponen la cerveza ahí, te dejan una planilla, un papelito, y te van marcando cuántas cervezas te tomaste, y es un papelito muy largo. O sea, yo he contado hasta, ya viene impreso, y hasta 20, incluso da vuelta a la hoja y sigue 20 más. Y estamos hablando de que si te pedís una cerveza chica, te miran feo. O sea, te miran porque no entienden. Digo, estás enfermo, tienes algún problema físico, que no puedes tomar cerveza grande. Entonces vienen y te ponen un vaso de cerveza gigante, y ese es un tic. Puedes llegar a llenar 20, 40, y hay gente que se queda toda la noche tomando. Pero es un tema cultural, y acá en Praga, tengo un amigo que vive hace muchos años acá, hicimos el viaje de arquitectura juntos en el año 2001, cuando estábamos en Andorra conoció a una checa y nunca volvió a Uruguay, y desde el 2001 está viviendo acá en Praga, y cada vez que vengo me invita, vamos a tomar algo, y siempre me lleva a una de estas cervecerías. Al principio me sorprendía, porque le digo, me está llevando a un lugar austero, llévame a un lugar, ¿no? Más lindo, pero no, claro, es la esencia del lugar, es lo que hacen los checos, todo el mundo, y la gente joven se junta en las cervecerías a tomar cerveza toda la noche. Es así como lo disfrutan, y nosotros vamos a hacer eso, y lo vamos a hacer del otro lado del puente. Nosotros estamos, bueno, Praga está cortada en dos por el río. Hay varios puentes, pero el puente más famoso es el puente de Carlos, que lo vamos a cruzar. Este puente conectaba dos partes de Europa y lograba que el comercio pasara a través de este río, que no tenía puentes, era el único puente, y además
estaba en la ruta que unía el Castillo del Rey. O sea, todo era controlado por los reyes de Bohemia, que a través de esta ruta, como siempre, era un punto estratégico, un paso comercial, entonces cobraban impuestos. Por eso, tanto castillos, tanto dinero y tanto desarrollo de miles de años en esta zona. Van a ver lo que es el puente, es espectacular, está todo lleno de estatuas, el mismo puente en sí es hermoso. Hagan una cosa que yo descubrí gracias a mi amigo, no sabía que existía, que es ir a la pequeña Venecia, que es cuando cruzan el puente. Nosotros lo vamos a hacer porque vamos a ir al castillo, y después lo vamos a hacer además cuando vayamos a tomar cerveza, porque vamos a ir del lado del castillo, que es donde están las cervecerías. El puente se cruza caminando, el puente de Carlos. Desde el hotel son unos 20 minutos caminando, pero no piensen en 20 minutos perdidos, sino que el hotel ya está en el centro histórico de la ciudad. O sea que ya cuando empezamos a caminar, salimos a la puerta del hotel, es todo espectacular, son todas peatonales, vamos a atravesar el centro, es hermosísimo Praga. Y así como quien no quiere la cosa, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar al puente. Cruzamos el puente y del otro lado, antes de bajar del puente, digamos, antes de atravesar el arco de la torre del puente del lado del castillo, van a ver a la izquierda una escalerita. Esa escalerita nos deja bajar del puente, y cuando bajamos esa escalerita estamos en un barrio que se llama la Pequeña Venecia, que era el barrio medieval de la parte baja del castillo, porque todo eso era una zona amurallada, y ese era el barrio que pertenecía a la parte medieval antigua. Ese barrio tiene canales que se meten por adentro, hay barcos que pasan por ahí, canales estrechos, igual que en Venecia. Incluso si caminan por ahí van a llegar a una zona que tiene un molino de agua antiguo que todavía está contra uno de los canales. Y en ese barrio también, si quieren, tienen la curiosidad de la que se dice que es la calle más estrecha del mundo. Creo que está en el libro de los récords Guinness, que es una entrada, una callecita que, bueno, yo no sé si después de una semana de buffet libre alguno va a poder pasar, pero es tan estrecha como el ancho de una persona más o menos en algunas partes, tiene unos pocos metros, termina en el río y tiene un semáforo, porque cuando alguien va otro no puede venir, por lo menos para ir a sacarse una foto de decir que estuvo en la calle más estrecha del mundo. Está ahí en la Pequeña Venecia, es un barrio que se hace caminando, es muy lindo. Además hay algunos bares, restaurantes, cafeterías, se puede tomar algo ahí. Pero Praga tiene millones de cosas para hacer, solamente caminando por el centro van a ver que es espectacular. Así que breve introducción nada más para tener un contexto histórico de acá. Y les cuento una anécdota personal, porque empecé hablando de qué bien que nos estábamos llevando como grupo a pesar de las diferencias. Yo hice el viaje de arquitectura en el año 2001, éramos 200, y el viaje se prepara con bastante tiempo. Armás grupos de afinidad y elegís una parte que hacemos en Europa, toda manejando en camionetas. Y en el momento de elegir grupo, nosotros nos juntamos éramos cuatro hombres, que dijimos, vamos a armar una camioneta solo de hombres para no tener ningún tipo de problema en el viaje. Graso error. Cuando llegamos a Noruega, en nuestro itinerario decía que teníamos que ir a los fiordos, ya estábamos todo preparado, y llegamos a Oslo y uno de los que viajaba conmigo dice, no vamos a ir a los fiordos porque no hay unas fiestas de música electrónica y queremos ir ahí, y nos vamos a quedar en Oslo. Entonces yo le digo, bueno, bárbaro, quédense en Oslo y los pasamos a buscar a la vuelta. No, pero nos vamos a quedar con la camioneta, que queremos ir a las fiestas en la camioneta. Entonces bueno, ahí empezó una discusión, estábamos en un camping, discusión, éramos 2 contra 2, 2 que queríamos seguir y 2 que se querían quedar, entonces no llegábamos a nada, ¿no? Y se puso medio
llegó hasta casi la violencia. Yo por suerte nunca me he peleado con nadie, pero en esa época, cuando me fui de viaje, hacía 3 años que hacía boxeo y entrenaba bastante, pero no, por suerte no llegó a nada. No llegó, lo mío era mi entrenamiento nomás, pero no llegó a nada, porque en ese momento, no sé, para hacer un milagro, y llega otra camioneta más grande, que tenían varias personas de nuestro viaje, al mismo camping, en ese momento, y nos encuentra ahí en esa discusión, y bueno, y ahí nos dividimos. Yo me subí con otro amigo a la camioneta grande, que iba para los fiordos, y le dejamos el auto a estos dos, y nunca más quisimos viajar juntos. Y a los pocos días nos cruzamos con otra camioneta que eran todas mujeres, que estaban todas peleadas entre ellas. Entonces dijimos, bueno, cambiemos. 2 se fueron y nosotros con mi amigo nos subimos a esa camioneta, que eran 3 compañeras y nosotros 2. Y fue un viaje espectacular. Pasamos bárbaro el resto del viaje. Así que ese preconcepto que teníamos, a golpes lo aprendimos. Igual yo iba, claro, como la camioneta no era nuestra, a veces no me tocaba manejar y me tocaba ir atrás, y lleno de bolsos, todo como un Tetris. Y acá me acuerdo que una compañera se había comprado un tender de plástico chiquito y lo colgaba en el asiento de atrás, donde me tocaba a mí, abría un poquito la ventana y ahí colgaba los calzones para que se fueran ventilando y secando. Y eso me daba así en la cara. Pero igual pasamos bárbaro y entendimos que a veces esas personas con las que te ves todos los días, amigos, y crees que te llevas perfecto y no vas a tener ningún problema, cuando la convivencia te lleva a estar todos los días viendo y decidiendo cosas en común, bueno, ahí es cuando te das cuenta con quién tenés más afinidad o quién es más tolerante. Y a mí el viaje ese me ayudó a ser tolerante, porque yo era y sigo siendo bastante intransigente, pero he aprendido también a escuchar a los demás, y cada vez que viajo aprendo un poquito más. Entonces por eso quería agradecerles su buena disposición a escuchar a otros, porque he visto que todos terminamos hablando con todo el mundo y compartiendo cosas. Y el otro día, por ejemplo, fuimos a un boliche que nos llevó Mateo, muy bueno de noche, a tomar cerveza, compartimos con gente local. Y bueno, yo no tomé nada, tomé agua, pero terminé hablando de algo que siempre me digo que nunca más voy a hacer, y después cuando me pongo a discutir me sale que terminé hablando de temas escabrosos. Temas escabrosos. Por suerte me aguanté y no di nombres, pero está. La teoría la tenemos. La teoría, sí. Cuando ya me di cuenta que con los años el filtro se me va yendo y ya no me importa nada. Pero estábamos todos más o menos de acuerdo. Capaz que porque todos más o menos tenemos la misma edad, ¿no? Claro, gracias. Bueno, así que no, eso, en serio, les agradezco mucho porque es un placer. Sobre todo conocer gente diferente y ver que están todos dispuestos a charlar y a escuchar y a compartir. Algunos escuchan más que otros, pero también eso es algo que se aprende. Y creo que ya no les voy a molestar más porque es la hora de la siesta. Después charlaremos un poco más. Miren, tengo acá un poco de información. ¿Quieren que les cuente algo? Esto lo voy a hacer una ayuda a memoria.